Shalom, hermanos. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio sobre Yeshua y la pesa. Vamos a dilucidar un poco, aclarar un poco sí, eh, ciertas incógnitas que se han sucedido, y aquí hay movimientos que tratan de decir que Yeshua no celebró la pesa. También en qué momento, en qué hora, en qué día se, se guarda la noche velando, así como está la ordenanza en Éxodo 12, teniendo en cuenta muchas otras cosas de las cuales no nos habíamos fijado antes, como que la Pesach no es una santa convocación, no es una celebración que se le realice dentro del Mishkan, más bien es una celebración que se la hace dentro del hogar, entre la familia, y es a nivel personal y familiar. Ya no tiene que ver con la comunidad, sino que cada quien en su casa tenía que realizarla, la pesa. Sean todos bienvenidos, alisten sus Biblias y comenzamos. Comenzamos nuestro estudio en el libro de Mateo, capítulo 26, versos del 1 al 10, que dice: Aconteció cuando terminó Yeshua todas estas Divrei Torah, habló Yeshua diciendo a sus talmidim: recuerden que dentro de 2 días es el Moed de Pesach, y el Ben Hadán será traicionado para ser colgado de una estaca o de un madero. Ahora, estando Yeshua en Bet Anja, en la Bayit, en la casa de Simón el alfarero, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de un perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando él estaba recostado en la sulcat para comer. Pero al ver esto, sus talmidín se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Este se pudo haber vendido por mucho dinero y entregado a los pobres, pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, habló Yeshua diciendo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es bueno. Ya que podemos observar eh, que los talmidim, que los discípulos de Yeshua no entendían lo que estaba sucediendo. Y a pesar de que les estaba hablando de que el Ben Adán, el Hijo del Hombre, y él mismo, Yeshua, tenía que ser traicionado y entregado a sus enemigos para ser levantado en el madero como estaba escrito sobre él. Pero ellos no entendían lo que Yeshua les estaba diciendo, y por eso no pudieron comprender lo que la mujer estaba realizando sobre Yeshua. Le estaba preparando para su muerte. Continuando con la lectura, en el mismo libro de Mateo, el mismo capítulo, ahora desde los versos 11 hasta el 20, dice: porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar esta unción sobre mí, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para mi Geburá o mi sepultura. De cierto les digo, que donde quiera que se proclame esta Besorá, en todo el Olán Hased, también se contará lo que esta mujer ha hecho para mí, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Yehudá de Keriot, fue a los Kohanim Gadolim y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Ellos pactaron la entrega con Seshelim Shilkei Kesef, que son 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Ahora, antes del Moed del Hadmaxo, se acercaron los Talmidim a Yahshua diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer el Seder Pesach? Habló Yeshua diciendo: vayan a la ciudad a cierto hombre que se ofrecerá voluntariamente para esta tarea, y decidle: el María dice, mi tiempo está cerca. En tu bayit, en tu casa, guardará Pesach con sus talmidim. Y los talmidim hicieron como Yeshua les mandó y prepararon el Pesach. Cuando llegó el atardecer, el Ereb Bimesibá se reclinó en la mesa con los 12. Vemos aquí cómo nos está dando de forma bastante disimulada el tiempo, el horario y el momento en que Yeshua celebra el Pesach con sus talmidim. ¿Sí? Dice que es antes de la solemnidad del Matzo, unos días antes,
se celebra, un tiempo antes de la solemnidad del Matzo, se celebra la noche de la Pesach. Y como les dije hace un momento, eh, el Pesach no es una santa convocación como lo es el primer día de Matzo, el primer día de panes sin levadura, es diferente, porque el primer día de panes sin levadura se hacen los sacrificios en el Mishkan, se hacen los sacrificios en el santuario. En cambio, el sacrificio que se hace para la Pesach eh, es el momento en que termina y comienza, en que termina el un día y empieza el otro, y se lo hace dentro de la casa, porque la sangre tenía que rociarse sobre las paredes, sobre las columnas y los dinteles de la puerta de la casa. En cambio, el, los sacrificios del primer día de panes sin levadura tenía que ofrecerse en el santuario y tenía que rociarse la sangre donde indica la ordenanza de los sacrificios en los cuernos del altar, que debía ser salpicada la sangre de los sacrificios y derramada donde corresponde. Más el sacrificio del Pesach se lo hacía en la casa y era para pintar los postes y los dinteles de las puertas de la casa, para que el ángel destructor no entre y haga estragos en ese hogar, que son dos cosas bastante diferentes y que de acuerdo a la tradición judía se fue tergiversando y se fue perdiendo por causa de la tradición, se pervirtió el mandamiento. En esta primera parte podemos ver el tiempo que faltaban 2 días para la celebración del Pesach o Pascua. Segundo, la preparación de Yeshua para la muerte por parte de la mujer que le ungió la cabeza con el perfume y lavándole los pies con sus lágrimas. Es algo bastante eh, impactante para los conocedores de la Escritura y seguidores de Yeshua, ya que al poder comprender esta situación vemos que Yeshua se estuvo preparando para celebrar, para guardar la noche, que no se debía dormir, la noche que nos manda a guardar, y que si recordamos todo el relato, todo el pueblo permaneció en vela toda esa noche. También vemos que se hace memorial de la mujer en la besora del Olán. En toda la besora, por todos los tiempos, se hace memoria, así como lo prometió Yeshua, de la mujer que hizo esto, que lo ungió con el perfume caro y que lavó sus pies. Dice, luego dice que antes del macho le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos para comer el ceder de Pesach? Y luego de cumplir las órdenes de Yeshua, cuando llegó el atardecer, se reclinó en la mesa con los 12. Entonces se cumple lo que en Éxodo 12, en hebreo dice, se sacrificará el cordero en el Jarbaín. Entonces, a la puesta del sol, cuando termina el un día y comienza el otro. Mientras esto acontecía, aparece una incógnita. ¿Yeshua celebró o no celebró la Pesach? Antes de continuar con la lectura en el libro de Éxodo, tenemos que tomar en cuenta lo que leímos anteriormente, que faltando 2 días para la celebración del Matzo, el primer día de panes sin levadura, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que le sucedieron a esto? Entonces, este pequeño detalle debemos tomarlo en cuenta para saber en qué tiempo estaba celebrándose eh, la llamada última cena de Yeshua con sus talmidim. Ahora sí, en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 6, dice, lo conservarán hasta el día 14 del mismo mes, entonces el Kodjalán, el cordero, lo ofrecerán entre las 2 tardes. Y podemos ver aquí la palabra Arba, Ashar Yom Kodesh, Dat Israel Bein Harbain. Está con resaltado esta última frase, Bein Harbain, ya que esa es la que
al tratar de traducirla, produce muchas confusiones. Entonces vamos a ir poco a poco qué es lo que significa esta palabra. Arba'in es una palabra compuesta que dice el o las atardeceres, entre las dos tardes. Bien. La palabra en singular se escribe arba, que significa tarde, atardecer, noche. Beinja Arba'in dice el atardecer o penumbra, cuando el sol se ha puesto pero todavía hay luz. Es una palabra dual o plural, Arba'in, ya que tiene las dos la- la- las dos letras al final im, que indican que se refiere a más de una cosa. Y aquí tenemos una foto más o menos de una puesta de sol en la que el sol ya se puso, pero todavía tenemos luz, dando ese lapso de tiempo entre el final de un día y el comienzo del otro día. En ese momento es cuando se debe sacrificar el cordero pascual dentro de la casa de cada una de las familias para poder empezarlo a preparar y realizar todo lo que el mandamiento ordena. Podemos concluir sin lugar a dudas, primero que el tiempo del que nos habla para el sacrificio del Cordero Pascual es de 24 horas, desde la puesta del sol cuando empieza el día 14 hasta la puesta del sol que termina el día 14. Segundo, confirmamos que Yeshua celebró el Pesach y murió dentro del tiempo señalado, siendo elevado en el madero como está escrito. En Juan capítulo 3, versos 14 y 15 dice, así como Moshe levantó la serpiente en el Midbar, así es necesario que el Ben Hadán sea levantado, para que todo aquel que crea en Yeshua no se pierda, así que tenga Hayim eterna, que tenga vida eterna. Entonces vemos hasta aquí, podemos asegurar con bases firmes de que Yeshua celebró el Pesach y la celebró el día 14 del mes primero, comenzando a la puesta del sol. Y no solamente él, todo el pueblo de Israel fue obligado a celebrar esta fiesta de Pesach, ya que todo el pueblo en Jerusalén permanecieron despiertos toda la noche y permanecieron despiertos hasta cuando el Mashiach dio su último suspiro y dijo, consumado es. Vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 12, versos del 1 al 10, que nos dice, y habló Moshe a Aarón en la tierra de Misraim diciendo, esta luna o este mes será para ustedes el primero de los meses, la primera luna o el primer mes del año para ustedes. Habla a toda la congregación diciendo, en el 10º día de este mes, cada hombre tomará un cordero para su casa, para para su familia por casa. Si la familia es muy pequeña para el cordero, compártanlo con el vecino de su casa, según el número de personas cuenten sobre el cordero. El cordero tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo puedes escoger entre los corderos o de los carneros. Lo observarán hasta el día 14 del mismo mes, entonces entonces lo ofrendarán entre las dos tardes. Ellos tomarán de la dan y la untarán de la sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la entrada de la casa donde lo coman. Ellos comerán la carne asada al fuego. Esa noche la comerán con pan sin levadura, hierbas amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos, o sea, las vísceras, y no debes dejar nada de lo que sobre en él hasta la mañana. Lo que sobre para la mañana debes quemarlo al fuego, como está escrito. Entonces aquí tenemos las indicaciones de cómo se debía celebrar, en qué momento había que hacerlo, eh, el tiempo que se tiene para comerlo y nada debía de sobrar. Vamos ahora al libro de Marcos. Dice, y antes del primer día del
Hadmatzó. Cuando se preparaban para el Corbán del Pesach, sus talmidim le dijeron: ¿Dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas Pesach? Él envió fuera a dos de sus talmidim y les dijo: Entren en la ciudad, y allí les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Donde sea que él entre, digan al dueño de la casa. El rabino dijo: ¿Dónde está el cuarto de visitas donde comeré la cena de Pesach con mis talmidim? Les mostrará una habitación grande en la planta alta, amoblada, preparada. Ahí la tendrán, lista para nosotros. Sus talmidim salieron y entraron en la ciudad y encontraron como él les había dicho y prepararon el pez. Al anochecer vino con los 12, Rame, Yehanan, Moshe, 14. Dice, antes del primer día de Hagmaxó. Entonces ya nos está diciendo qué día es el, en que Yeshua celebró el Pesach. ¿En qué día se celebra la solemnidad del primer día de panes sin levadura? Es el día 15, ¿verdad? Y aquí nos dice antes del primer día de Hagmaxot. Y si recordamos el relato ya después de que Yeshua murió, eh, los judíos estaban apresurados antes de que se ponga el sol, antes de que comience el día santo, dicen unas, en otras dice la Santa Convocación, el Moed, para apresuraban de que mueran los que estaban crucificados para ser sepultados y no sean encontrado inmundo el lugar antes de la celebración de la Santa Convocación, de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces ya con esto sabemos en qué tiempo fue que Yeshua celebró el Pesach. Lo hizo el día 14, cuando empezó el día 14. Permaneció despierto toda la noche como fue el mandamiento y fue crucificado el día 14 y murió dentro del día 14 antes del primer día de panes sin levadura. También fue, asimismo, fue puesto en el sepulcro antes de que comience la Santa Convocación. Continuamos con la lectura a Marcos capítulo 15, versos del 25 al 35. Dice, era la hora tercera del día, aproximadamente 9 de la mañana, y lo colocaron. La inscripción de su acusación estaba escrita arriba. Con él empalaron a los ladrones, uno a su lado derecho y otro a su izquierda. La catub fue cumplida que decía, él fue contado con los transgresores. Los que pasaban le blasfemaban meneando sus cabezas y diciendo, ajá, ajá, tú que destruyes el Beit Hamikdash y lo construyes en 3 días, sálvate a ti mismo y bájate del madero de ejecución. Asimismo también los principales Kohanim se burlaban diciendo entre ellos con los Sofrim, salvó a otros y asimismo no se puede salvar. Que el Mashiach, el Melech de Israel, descienda ahora del madero de ejecución para que nosotros veamos y creamos. Y los que estaban con él le injuriaban. Cuando dieron las horas del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando dieron las horas a la novena hora del día, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eli Yahweh, Eli Yahweh, Lemana Shabbaktani, que significa Elohim Yahweh, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me mantienes? Algunos de los que estaban allí, cuando oyeron, dijeron, mira, Eliyahu está llamando. Bueno, podemos ver aquí que todo se cumplió al pie de la letra, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que estaba escrito de él en el Tanakh, se cumplió al pie de la letra, dentro de los tiempos estipulados, dentro del tiempo perfectamente calibrado. Entonces, ¿qué duda tenemos ahora? Sí, ahora sabemos que Yeshua celebró el Pesaj en el día, desde que comenzó el día 14 hasta que terminó y fue metido en el sepulcro antes de que comience el primer día de panes sin levadura, que era la Santa Convocación, a la cual era llamada todo el pueblo. Continuamos la lectura para seguir confirmando y seguir comprendiendo
de mejor manera que Yeshua celebró la Pesach la noche que debía, durante el tiempo que debía, y asimismo murió en el tiempo y en la hora en que estaba escrito. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 13, versos del 1 al 10, que dice: Antes del Moed de Pesach, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para pasar del Olam Hased al Ta'ab, habiendo amado a los suyos que estaban en el Olam Hased, los amó hasta el fin de su vida. Durante la cena, Hasatán puso en el corazón de Yehudá de Keriot, hijo de Shimón, el, el anhelo de traicionarlo. Yeshua, sabiendo que su Jaab había puesto todas las cosas en sus manos y que de Yahweh había salido y para Yahweh volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Colocó agua en una vasija y comenzó a observar a lavar los pies de los talmidín, a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Kefa y Kefa le dijo: María, ¿tú lavarme a mí los pies? Habló Yeshua diciendo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después de esto. Kefa le contestó: Nunca me lavarás los pies. Yeshua le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Kefa le dijo: María, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y habló Yeshua diciendo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Aquí también estamos viendo que nos está dando el tiempo de forma disimulada, de su forma camuflada, el tiempo en el que se celebró la Pesach, dice, antes del Moed, ¿sí? Pero ya sabemos que Pesach no es un Moed como como las otras santas convocaciones. Las otras santas convocaciones se celebran durante el día en el Mishkan, pero este Pesach se celebra dentro de nuestras casas, con nuestras familias, en la noche. Y el sacrificio de las santas convocaciones se les hace en el Mishkan. En cambio, el sacrificio de Pesach se le hace en la casa, en el hogar. Son dos diferencias bastante grandes, pero que contienen el mismo objetivo: limpiar al hombre, perfeccionarlo y que la salvación llegue a nuestras casas. Y habiendo comprendido todo esto, y comprendido el tiempo en que se celebró, el tiempo señalado se cumplieron, entonces podemos comprender lo que dice Juan 13 del 1 al 3. Dice: Antes del Moed de Pesach, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para pasar del Olam Hased al Jaab, habiendo amado a los suyos que estaban en el Olam Hased, los amó hasta el final. Durante la cena, Hasatán puso en el corazón de Yehuda Keriot, hijo de Shimón, el anhelo de traicionar. Y sabiendo que su Ahab había puesto todas las cosas en sus manos y que de Yahweh había salido y para Yahweh volvía. Entonces se cumplía completamente toda la palabra de Yahweh que estaba escrita en los profetas en todo el Tanakh acerca de los sufrimientos del Mashiach, de cómo iba a ser su vida y cómo iba a ser su final. Que desde los tiempos de Moshe se habló de que tenía que ser levantado en un asta, en un madero, en una estaca, para que así, por medio de su muerte, nosotros hallemos la vida eterna. Para terminar, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 29, que dicen: Porque yo recibí de Yahweh Eloheinu lo que también les he entregado, que el María Yeshua HaMashiach, la noche que fue traicionado, tomó pan, lejen, habiendo dicho la bendición, la braja, lo partió diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa del Kiddush, del vino, después de haber comido, diciendo: Esta copa de Geulah es el Brit Hadashah. En mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este lejen, beban esta copa
muerte de Yeshua HaMashiach anuncian hasta que Yeshua HaMashiach venga. De manera que cualquiera que coma este lejen o beba esta copa del María Yahweh indignamente será culpado del cuerpo del Adán del María Yahweh. Pero pruébense cada uno a sí mismo y coma así del lejen y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del María Yahweh, juicio come y juicio bebe para sí. Entonces, eh, siempre van a sucederse estas situaciones con gente nueva, con gente que ya lleva un tiempo estudiando, por, porque así Yahweh lo ha querido, para que podamos examinarnos a nosotros mismos, para que podamos discernir, como dice aquí en el versículo 28, pero pruébese cada uno a sí mismo y coma así del lejen y beba de la copa. Entonces debemos probarnos a nosotros mismos para ver si estamos caminando, obrando bien en los caminos de Yahweh, como Él lo exige. Y también como Él, estas cosas proceden de Yahweh para ver, para que Él vea si estamos andando en sus caminos. Entonces, espero, hermanos, que esto les haya servido, les haya ayudado a todos los que escuchen este video y lean este estudio, y así puedan compartirlo con otras personas que necesiten de estas ayudas. Y así también, si tienen más preguntas, si tienen más inquietudes, los que me conocen pueden comunicarse conmigo. Y los que han recibido estos estudios, se los han compartido, pueden comunicarse con las personas las que les han compartido estos estudios para poder dilucidar todas estas inquietudes, todas estas preguntas, que poco a poco el Padre nos va a dar a cada uno de nosotros el conocimiento y la sabiduría para poder entender su palabra, para poder ser perfeccionados en ella y poder ser llamados sus hijos en el día grande, el día de Yahweh. Bendiciones para todos ustedes, que Yahweh les bendiga a todos.